Hola, amigas y amigos. Hoy nos toca empezar con Aristóteles, otro de los grandes de la historia de la filosofía. Bueno, vamos a hacer la primera sesión, que es una sesión de introducción, en la cual vamos a ver las dos cosas que veis aquí reflejadas en este panel. La primera es un análisis de términos que a veces se pueden confundir por su similitud, ¿no? Tanto fonética como de significado, ¿no? Son estos tres términos. Y después vamos a hacer un análisis comparativo entre Platón y Aristóteles. Es una cuestión que se pregunta muchísimo en todos los exámenes, en todos los ejercicios. Es digamos, una pregunta recurrente, ¿no? Las similitudes y las diferencias entre Aristóteles y Platón. Hay que tener en cuenta que Aristóteles, que no era ateniense, estuvo en la academia de Platón, estuvo en Atenas, en la academia, durante más de 20 años. Es decir, fue un discípulo y un discípulo además importante de Platón, y de hecho al principio su filosofía refleja las ideas platónicas, pero después, como sucede con los filósofos, ¿no?, siempre se cuestionan todo, y Aristóteles siguió su propia vía filosófica y concibió un sistema que es uno de los grandes sistemas de la filosofía. En la antigüedad hay tres grandes sistemas que, por decirlo así, son la base de luego pues casi toda la reflexión filosófica. El sistema mecanicista de Leucipo y Demócrito, de los atomistas, sistema materialista, mecanicista. El sistema idealista de Platón, que ya vimos en las sesiones anteriores, y ahora vamos a ver el de Aristóteles en tres sesiones, de las cuales esta es la primera. Vamos, por lo tanto, al análisis de estos tres términos que veis ahí. El primero es física, es el término que más nos suena, porque hoy en día es una ciencia absolutamente consolidada y desde hace mucho tiempo. Pero la física fue precisamente el objeto de las primeras grandes reflexiones filosóficas, de los primeros filósofos, que no se llamaban a sí mismos filósofos, sino sofos, sabios. Y que su filosofía, su pensamiento, aunque hablaban de todo, tenía un componente central, un componente muy poderoso, que era el estudio de la naturaleza, porque el hombre todavía se sentía muy ligado a la naturaleza. La naturaleza era todavía entonces poderosa, lo sigue siendo, pero nos hemos olvidado de eso. Y entonces ellos entendían que para estudiar al hombre hay que estudiar primero la física, la naturaleza. Entonces estos primeros sabios, que se llamaron sofos, sabios en griego, eran también físicos, físicos. Hoy en día la física, como todos sabéis, es una ciencia. Luego viene la filosofía de la naturaleza. La palabra filosofía parece ser que nace con Pitágoras, que Pitágoras, de manera irónica o con alguna otra intención que desconocemos, porque Pitágoras está rodeado de la leyenda, parece ser que él mismo se llamó a sí mismo filósofo en lugar de sofos, en lugar de sabio, es decir, amante de la sabiduría en lugar de sabio. Y entonces aparece la filosofía de la naturaleza, que es la reflexión general acerca de todo lo natural, de lo que hoy llamamos ciencias naturales. Hoy en día la filosofía de la naturaleza sería ni más ni menos que una reflexión acerca de las ciencias de la naturaleza, una reflexión filosófica, es decir, de carácter general. Al principio, física y filosofía de la naturaleza estaban absolutamente fundidas. La tercera palabra aparece con Aristóteles y aparece de manera casual. Ya muerto Aristóteles, uno de sus discípulos está ordenando sus obras y encuentra una serie de ellas que no sabe, por el tema, no sabe dónde clasificarlas. No parecen ni de los temas humanos, ni propiamente tampoco de los temas físicos, y entonces las colocó después de los libros de la física, y de ahí el nombre de metafísica, más allá de la física. ¿De qué hablaban esos libros de Aristóteles? ¿Y de qué habla la metafísica desde entonces? Pues básicamente de dos cosas. De una reflexión, un estudio, un análisis general del ser, es decir, de lo que significa ser y existir, de lo que es el ente, y por eso también se llama ontología, y también de una reflexión acerca, digamos, de si hay un elemento, Dios, que es el origen
de toda la dinámica del universo, el motor inmóvil en Aristóteles, y eso sería la teología. La teología filosófica, por lo tanto, es la reflexión, el análisis sobre el problema de Dios, su existencia, su naturaleza, su lógica, su falta de lógica, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora al análisis comparativo entre Platón y Aristóteles. Veremos que hay una diferencia esencial, fundamental, y hay dos semejanzas relativas. Dos semejanzas que empiezan siendo semejantes, siendo la misma cosa, pero luego se diferencian, como veis aquí en esta llave que se abre. Vamos a la diferencia fundamental. La diferencia es acerca del sistema filosófico. ¿Qué es un sistema filosófico? Una manera de entender el conjunto de la realidad y, por lo tanto, cómo debe ser analizada esta realidad. Eso es un sistema filosófico. Bien, ya hemos dicho que nos hemos quedado con tres de los más importantes sistemas. El tercero es el que vamos a conocer ahora. La diferencia está en que Platón, como veis aquí, os acordáis de los sismos, ¿no? Los sismos son teorías. El sistema de Platón es un dualismo, y además un dualismo idealista, es decir, un idealismo. ¿Qué significa un dualismo? Un dualismo es que la realidad es doble, es dual. Es decir, que hay dos realidades que tienen diferencias esenciales entre ellas, que no son la misma cosa, que tienen características, propiedades, localizaciones absolutamente distintas. Esa realidad doble, como ya vimos en Platón, es el mundo de las ideas, el mundo racional, y el mundo de las cosas, el mundo físico. Pero es un idealismo el de Platón, porque además de dos cosas, una de esas dos cosas, una de esas dos realidades es importante, mucho más importante que la otra. Es precisamente la que da forma a la otra realidad. Es la realidad de las ideas, según Platón, la que da realidad a las cosas, en el sentido de que las da forma, las da sentido, las da una estructura, las hace ser cosas y no ser un magma. Bien, este es el sistema de Platón que ya vimos. Vamos a ver el de Aristóteles. El de Aristóteles es un monismo, es decir, hay una sola realidad. Por supuesto, dentro de esa realidad vamos a ver que hay una pluralidad de cosas. Pero toda la realidad es una realidad física, es una realidad natural. Es decir, es una realidad que comparte un hilo conductor, que comparte unas características comunes, que se puede analizar con el mismo método, toda ella. Por lo tanto, una realidad, la realidad natural, monismo. Y claro, como es una realidad natural, naturalismo. ¿Qué significa? Que la naturaleza tiene el protagonismo. Es la protagonista de esta historia que vamos a ver con Aristóteles. A Aristóteles se le tiene por el, fundador de las ciencias naturales, de las ciencias que hoy estudiamos como ciencias naturales, de la biología, de la física, etc. De hecho, gran parte de su obra se dedicó incluso a análisis experimentales. En su escuela, que es el Liceo, fundó una escuela después, el Liceo, se estudiaba precisamente con mucha dedicación, el estudio empírico, el estudio de la naturaleza, incluso también el estudio de la sociedad con métodos empíricos, ¿vale? Por lo tanto, naturalismo. Bien, vamos a ver las semejanzas relativas. Son dos. Las dos, como veis, empiezan igual. Aquí Platón y Aristóteles comienzan exactamente diciendo lo mismo. La primera se refiere al conocimiento. La ciencia, en ambos, la episteme, en griego, es igual a un conocimiento verdadero. Ciencia, conocimiento verdadero. Y eso significa, en ambos, conocimiento de lo universal. Es decir, que una mera suma o agregado de datos no es conocimiento científico. Es simplemente una serie de datos más o menos acumulados, pero sin una organización que nos permita sacar conclusiones generales. Ahí es cuando aparece la ciencia. Ahora bien,
¿dónde está lo universal en las cosas que son plurales? Ahí está la diferencia. En Platón, lo que está detrás de las cosas es la idea de esa cosa que vive independientemente fuera de la cosa. La idea de un árbol, la idea de justicia, la idea de hombre, cualquier realidad tiene detrás de ella una idea en el mundo racional, en el mundo de las ideas. En cambio, en Aristóteles lo que tenemos es que lo que hay detrás de la pluralidad son las especies, es decir, lo que unifica a los seres y forma con ellos conjuntos de seres que comparten una característica esencial, fundamental. Por ejemplo, ¿qué compartimos los seres humanos, que somos los que sobreabundamos ahora mismo en este planeta? Y mira si somos diversos. Bueno, pues compartimos, según la clásica definición de Aristóteles, que somos un animal racional, o zoon politikon, o un animal social racional. Es decir, que constituimos organizaciones donde los elementos racionales ocupan un lugar importante. Animal racional, animal social, eso es lo que, digamos, define nuestra especie. Eso es lo universal. No es solo una palabra, sino que es una palabra que expresa un conocimiento esencial. Lo mismo que en Platón, pero diferente. La otra, digamos, gran característica de ambos sistemas, característica común de Platón y de Aristóteles, es que ambos, a diferencia del sistema mecanicista de Leucipo y Demócrito, son finalistas. El mecanicismo, por decirlo así, lo que afirma es, recordando algo que dijimos en su momento, es que la realidad se mueve de manera más o menos circular, por ciclos, por inercia. A veces esa inercia se puede alterar, pero da lugar a un nuevo ciclo, es decir, que se mueve sin una finalidad concreta, se mueve, digamos, impulsado por fuerzas mecánicas, y lo único que cabe esperar es que esas fuerzas mecánicas, o por desgaste o por alteración, den lugar a otro movimiento. El finalismo dice que las cosas se mueven partiendo de un origen para llegar a un fin, para, digamos, completar una finalidad, una meta. Eso lo comparten los dos sistemas, son finalistas, pero el finalismo de Platón es un finalismo trascendente, es decir, ¿dónde se sitúa ese fin? ¿Dónde está el fin? ¿Dónde está la meta? La meta está en el más allá, es decir, en el mundo de las ideas. Lo que hacen las cosas en la naturaleza es tratar de imitar la perfección de las ideas, aunque nunca logren pues alcanzarlo plenamente, porque son cosas y son imperfectas, pero se mueven hacia la perfección. Como veis, es optimista Platón. También es optimista, y quizás más todavía, Aristóteles, porque él dice que las cosas, donde tienen su finalidad, es en su interior, en sí mismas. Por eso su finalismo es inmanente. In es aquí, tras es más allá, ¿no? Pues el finalismo de Aristóteles es inmanente, es decir, las cosas tienen su finalidad, su sentido, su perfección, su meta, dentro de ellas mismas. ¿Dónde? Pues en su esencia. Bueno, el ejemplo típico de Aristóteles, que era, ya digo, un protobiólogo, es el de la semilla. Cogemos una semilla muy pequeñita, que puede ser una semilla pues de algarrobo. Yo que vivo en Ibiza, y aquí hay unos algarrobos preciosos. Bueno, pues es una semillita así de pequeña. Es impresionante que de esa semilla así de pequeña salga un árbol que a veces es majestuoso, enorme. Bueno, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la fuerza y dónde están las directrices, las instrucciones? Dentro de esa semillita. Esa semilla, por decirlo así, contiene un programa, contiene una finalidad. Hoy diríamos, claro, está en el código genético, pero entonces estábamos muy lejos de entender y de saber que existía tal cosa, pero se sospechaba que existía. Aristóteles lo sospecha, y lo que hace es darle otro nombre, lo que hace es darle el nombre de forma sustancial, como luego veremos. Bueno, pues esto es el comienzo para meternos a fondo con la filosofía aristotélica. Muchas gracias por vuestra atención. Cuando os guste, pues apoyad con me gusta
y ya sabéis que podéis también suscribiros y dirigiros a mí directamente cuando tengáis alguna duda, alguna pregunta que hacer. Muchas gracias.